Bueno, vamos a meternos en la situación fiscal, ¿no?, y económica de cada una de las provincias, en el medio también de este conflicto con los gobernadores patagónicos, que si bien ahora intentaron bajarle el tono, invitándolo, ¿no?, al presidente de la Nación, Javier Milei, el 7 de marzo allí justamente a las provincias, para, bueno, ver en definitiva cuál es la capacidad de consenso que puedan tener a partir, ¿no?, de esta unión y de este conflicto que surgió en principio con la situación de la provincia de Chubut. ¿Qué pasa con la realidad de las provincias, con su situación económica? Como mencionábamos recién, es de lo que vamos a hablar con Eugenio Mari, economista en jefe de la Fundación Libertad y Progreso, que ya está conectado con nosotros. Eugenio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto estar hablando con ustedes. El gusto es nuestro. Bueno, empecemos, ¿no?, sobre la situación económica. Sabemos que la provincia de La Rioja, bueno, no pudo cumplir con sus compromisos. Mañana tiene la provincia de Buenos Aires también un compromiso importante que cumplir en el medio también de la disputa por los fondos. ¿Qué pasa con otras? Bueno, a ver, nosotros desde Libertad y Progreso lo que hicimos fue analizar cuál es la situación de deuda de las provincias en términos agregados, ¿sí?, y luego la situación de cada uno en particular. Ahí lo que encontramos es que, sumando el total de deuda de las 24 jurisdicciones, o sea, las 23 provincias y Cava, tenemos casi 23.000 millones de dólares de deuda, que es obligaciones que contrajeron las provincias con diferentes acreedores, la mayor parte con bonistas, pero también con el gobierno nacional, con fondos fiduciarios, con organismos internacionales, y que ahora empieza a surgir toda esta discusión de, bueno, ¿qué hacen las provincias frente a esas obligaciones? En una situación realmente incómoda, porque nos tenemos que retrotraer al año pasado para entender los problemas de ahora. El año pasado, diputados que respondían a gobernadores y senadores que respondían a gobernadores también, aprobaron lo que fue la eliminación del impuesto a las ganancias para las personas, para los trabajadores. Ese impuesto era un impuesto coparticipable, con lo cual su eliminación implicó que las provincias este año tengan menos ingresos, pero los mismos vencimientos de deuda, ¿sí? Con lo cual ahora los gobernadores, más de uno, se enfrentan a una situación incómoda que es o ajustar los gastos provinciales o conseguir más recursos provinciales a través de subas de impuestos, por ejemplo, ingresos brutos, o, en el caso extremo, como estamos viendo en el caso de La Rioja, directamente defoltear sus deudas. Pero, insisto, todo hay que ponerlo en el prisma de la decisión que se tomó el año pasado y el impacto que estamos viendo ahora. Bueno, era medio paradójico que quien en ese momento era diputado y hoy presidente de la Nación, Javier Milei, haya votado a favor, ¿no?, justamente de la eliminación de ese impuesto, y luego durante su gestión haya intentado, ¿no?, también con el proyecto de ley Ómnibus, teniendo en cuenta también, ¿no?, que en otro rol distinto que se vuelva a poner en órbita, ¿no? Porque, como vos decías, Eugenio, además, no solo por esa disminución, sino por el recorte de fondos, la situación de las provincias es complicada. Bueno, lo que vos estás diciendo es un punto fundamental, ¿no? Porque acá lo que estamos viendo en este momento es la nación haciendo un ajuste fiscal muy importante, ¿sí?, tanto en términos de la historia argentina como en términos de la historia económica mundial. Un ajuste de 5 puntos del PBI en un año es realmente importante. Y acá viene la pregunta es, bueno, ¿qué hacen las provincias en términos de su propia política económica? ¿Que acompañan o no? Obviamente con todas las heterogeneidades que hay en cada jurisdicción. A ver, nosotros encontramos provincias que tienen más de 10.000 millones de dólares de deuda, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, y otras provincias que tienen niveles de deuda realmente bajos, como La Rioja, en términos brutos siempre hablando, pero que no tienen los recursos para hacer frente a sus obligaciones. Claro, Ahí es donde viene sí. la disyuntiva de política económica de los gobernadores, insisto, es ellos, desde las jurisdicciones, la decisión que tienen es si acompañan el proceso de ajuste que está haciendo la nación o si por el contrario deciden o no honrar sus deudas o aumentar la presión tributaria sobre los que viven en su provincia. ¿Qué pasa si no acompañan? Digo, porque vos decías recién, esto es lo que dice Javier Milei, es un esfuerzo, ¿no?, como parte de la gestión a nivel nacional.
¿cuál puede llegar a ser la concordancia o qué efecto o cuánto éxito puede tener ese programa económico si en cada jurisdicción no acompañan también con medidas similares? Entendiendo, entre paréntesis, ¿no?, que la Libertad Avanza no tiene ni un gobernador ni un intendente, digamos, Javier Milei es, junto con los diputados y los senadores, son los representantes del partido político. Bueno, empecemos primero por un dato para entender la importancia de que el proceso de ajuste también lo acompañen las provincias. En la Argentina hay 600.000 empleados públicos a nivel nacional. En las provincias hay 3.200.000. Con lo cual hay mucho para reformar en las provincias también. Que la nación haga reformas, que la nación haga ajuste y que las provincias no acompañen, realmente yo lo veo como un camino poco factible para la reforma en Argentina como un todo. Segunda cuestión, las provincias son autónomas. ¿Sí? En ese sentido, tienen potestades tributarias, tienen potestades para emitir deuda, tienen potestades para hacer reformas sobre su estructura administrativa, ¿sí?, sobre los programas que lanzan, subsidios y demás. En ese sentido, lo que ha pasado en años anteriores es que muchas veces, frente a problemas fiscales provinciales, la nación salía como garante, ¿sí?, y de repente aparecían o transferencias, ¿sí?, o algún tipo de apoyo nacional que hoy, bajo la administración actual del presidente Milei, se ha dicho que eso no va a estar. Con lo cual los gobernadores ya no tienen ese paraguas de, bueno, la nación sale a bancarme, sino que, de vuelta, están frente a la situación incómoda de decir, o subimos los impuestos, o bajamos los gastos, o incumplimos nuestras obligaciones de deuda. ¿Sí? Tres caminos que para los gobernadores no son, digamos, el que les gustaría. A ellos probablemente les gustaría, bueno, a ver, que vengan recursos nuevos y seguir con las cosas como están, pero desde la nación están diciendo eso no es posible. Volvamos a esto que nos decías, ¿no?, respecto a cuál es el lugar en esta lista que vos nos traías. El primero, en cuanto a deuda, es para la provincia de Buenos Aires, dijiste. Sí, que obviamente la provincia de Buenos Aires es de las más endeudadas en términos brutos, pero también es de las provincias más grandes del país, ¿no? Con lo cual, en términos de población, en términos de producción, con lo cual es lógico que sea la provincia con más deuda, ¿sí? Pero luego aparecen algunas perlitas, ¿sí?, de provincias que tal vez no tienen tanta capacidad productiva, pero sí tienen niveles de deuda más altos. Ahí, acá yo tengo la lista, por ejemplo, aparece Chubut, ¿sí?, aparece Jujuy, ¿sí?, aparece el Chaco, ¿sí?, todas provincias que tienen niveles de deuda relativamente altos para lo que es su cantidad de población, su capacidad productiva, lo que recaudan todos los años, ¿sí? Y que obviamente a esas provincias es a las que más se les va a dificultar hacer honra a sus vencimientos de deuda, ¿sí?, justamente porque son las que tienen en este momento menos capacidad. Ahora, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es ¿por qué decidieron endeudarse? Claro. Ese es el punto fundamental, porque los problemas que estamos viendo hoy en términos de pagos de deuda es porque en el pasado se decidió tomar deuda y la pregunta es ¿para qué?, si tuvo sentido y demás. Eugenio, antes de despedirte te quiero preguntar, ¿no? Teníamos la noticia esta semana, lo decíamos al inicio también, La Rioja no cumplió con sus compromisos, técnicamente cayó en default. ¿Qué pasa, digo, con la economía nacional o cuál puede llegar a ser la consecuencia en un país igual tan amplio y tan extenso como el nuestro de que una de sus jurisdicciones no pueda cumplir sus compromisos o caiga en default, ¿no?, si lo decimos más de forma técnica? Bueno, a ver, acá el gran riesgo que tenemos es que esta situación de una provincia en particular, en este caso, como vos decís, La Rioja, se contagie a otras, ¿sí? Ahí la situación por ahora la vemos contenida en La Rioja, los bonos provinciales cayendo, ¿sí? Pero la pregunta es si esta situación de una provincia en particular empieza a generar desconfianza sobre los demás vencimientos de deuda de las otras provincias, teniendo en cuenta que la nación tiene una política muy dura de no salir al rescate de las provincias y decirles tienen que hacer el ajuste. Por ahora la situación parece contenida, pero insisto, estamos ante un riesgo de que si las provincias no hacen el ajuste y empiezan a
optar por soluciones tipo la de La Rioja, tengamos serios problemas en términos del financiamiento provincial. Y obviamente todos los programas que vienen atrás de ese financiamiento. Bien, Eugenio, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído tu análisis. Gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.